tienes que sacar, es como un lápiz, ¿no? Tú saques punta al lápiz, que es el deportista, pero claro, si lanzas el lápiz contra una piedra, Claro. por mucha punta que tenga se va a estrellar, ¿no? Sí. La frustración es fundamental para que tú tengas una capacidad de... La media se sitúa en 1,8 en chicos, 100. Tu umbral. Aeróbico. Ritmo de competición, ¿eh? Ritmo de competición. Abierta. Y en chicas 1,10, ¿eh? O sea, en torno a 1,0. Minuto 0 de Tokio. Los Juegos Olímpicos de Tokio, España tenía 3 deportistas favoritos a medalla o diploma, por lo menos, y ninguno lo consiguió. Entonces, sobre todo de medios. Entonces, las concentraciones grupales, sobre todo en triatlón en altitud, son peligrosas. Bueno, Roberto, la primera pregunta. Antes hemos hablado que justo en 2019 estuve yo aquí con vosotros, entrenando una semanita con el club. Y me gustaría saber cómo ha cambiado el Roberto Cejuela como entrenador desde el 2019 a hoy. Bueno, la idea siempre es evolucionar. Y uno evoluciona gracias a las vivencias que vamos teniendo, ¿no? Entonces, como entrenador te nutres de las experiencias con los deportistas que entrenas. Y entonces, en esos 4 años que van a hacerse... Sí, para este verano. Bueno, este verano eran 5. Claro, o sea, para el siguiente día serían 5, el siguiente ciclo olímpico. Pues hemos pasado desde cambios en calendarios de competiciones, el COVID, ¿no? Que nos ha hecho muchas cosas. Y bueno, y hay deportistas incluso que han acabado su carrera deportiva que entonces estaban al 100%, por ejemplo, Kevin López o Fernando Alarza. Y ahora han llegado otros deportistas que están emergiendo con mucha fuerza, ¿no? Como pues, David Cantero, Igor Bellido, que se incorpora, o atletas como Dani Arce, ¿no? Entonces, todo eso evidentemente te hace evolucionar y los trabajos que hacías a nivel de entrenamiento en 2019, pues los intentas mejorar para preparar los retos de esta nueva etapa de competiciones. Al final, nuestro trabajo como entrenadores es intentar que los deportistas lleguen en su mejor estado de forma, preparación a sus objetivos, ¿no? Y entonces dentro de eso pues hay que adaptarse. Digamos, yo no comparto el concepto de que un entrenador tiene un plan de entrenamiento que hizo X año, claro, donde fuera, y luego lo reproduce siempre, ¿no? O sea, sí que hay conceptos que te ayudan a tener una estabilidad, pero luego al final cada deportista es un mundo y sobre todo la realidad competitiva cambia a la cual se enfrenta, ¿no? Porque depende de los rivales adversarios con los que compites y los calendarios. ¿Cómo ha evolucionado del año 2019? Entiendo que como deportista triatleta de máximo nivel seguía Mantecón en este momento. ¿Cómo ha cambiado, digamos, las series mundiales en estos años? Desde que tú empezaste incluso hasta ahora. Pues fíjate, los primeros triatletas que yo preparé para series mundiales son de la época de Jesús Gómez. Estamos hablando del año 2013, 14, 15. Y entonces las series mundiales venían muy condicionadas por los Brownlee o Mendoya. O sea, era una competición que cambiaba mucho en función de si ellos estaban en carrera o no. Sí. Y luego había también, evidentemente, pues corredores como Mario Mola o Richard Murray que cambiaban un poco las dinámicas de la carrera en función de quién o no participara. Y ahora ha evolucionado a que hay mucho más nivel medio de todos los participantes. Entonces, en los 3 segmentos, digamos que la gente tiene una preparación, yo creo que mejor, evidentemente, y sobre todo quizás también haya más globalidad, ¿no? Y más recursos en más países para que más gente llegue, ¿no? Entonces eso abre mucho más las competiciones y sobre todo si uno se fija en los resultados, ya sea el top 10 o los podium, hay triatletas tanto más en hombres aún que en mujeres que intercambian muchas posiciones, con lo cual hay que preparar los escenarios de forma concienzuda, o sea, las carreras donde quieres estar en forma, porque cada circuito es un poco diferente, ¿no? Y se pueden dar dinámicas de carrera que te beneficien más o que te perjudiquen. No hay menos distancia como en esa época de hace casi 10 años. Claro. ¿Y el nivel en estos años, tú crees que ha subido? Porque ha mejorado las planificaciones, los sistemas de entrenamiento y demás. ¿O ha subido a raíz de que más gente
O sea, cuando en un grupo hay una persona muy buena, el grupo mejora, ¿no? Cuando las series mundiales todo el mundo es tan bueno, ¿ha mejorado también por eso o solo por el sistema de entrenamiento? Yo creo que las dos cosas. O sea, el nivel te lo exige la competición. Entonces tú cuando piensas en un atleta para hacerle debutar en las series mundiales, tienes que a día de hoy ya pensar que sea completo. O sea, que sale mínimo en X diferencia de tiempo con los mejores parciales, que su nivel de bici, que a día de hoy es mucho más cuantificable que antes, porque con la extensión de los vatios, de la medición de la potencia en ciclismo, los rendimientos son más comparables, ¿no? Y tienes más datos también publicados en la literatura científica o en información que puedes consultar que te habla de lo que te hace falta para estar ahí, ¿no? En corriendo a pie, pues evidentemente también sabemos que si vas a correr luego el 10.000 en 35 minutos, pues sí, aunque te bajes en primera posición, pues luego tu rendimiento en la posición final vas a estar lejos de puntos y lejos de buenas posiciones, ¿no? Entonces ha subido el nivel medio y eso obliga a que tengamos que prepararnos de la mejor manera posible y sobre todo también yo creo que una cuestión importante es seleccionar bien el calendario. Y yo creo que si miramos un poco, no todos los deportistas van a todas las competiciones y sí que hay unos pocos, digamos, que tienen la capacidad de ser competitivos en todo el sentido. Esto es mucho más importante que antes la táctica, ¿no? Porque tienes que preparar las carreras que mejor te vengan y aparte cuadrarlas bien con el calendario, imagino. Que el que se quiere los cascos eres tú, ¿no? En tu caso. Al final tú, claro, o sea, tú tienes que sacar, es como un lápiz, ¿no? Tú sacas punta al lápiz, que es el deportista, pero claro, si lanzas el lápiz contra una piedra, claro, por mucha punta que tenga se va a estrellar, ¿no? Entonces, tú puedes tener deportistas que a lo mejor su nivel de natación todavía se queda un poco corto para el 1500 y ahí a lo mejor series mundiales o Copas del Mundo o llévalo al nivel de carrera que quieras, que la diferencia que vas a tener con los primeros te va a hacer insalvable luego en el segmento de ciclismo el seguir en carrera de forma competitiva, ¿no? Entonces hay que ir buscando las batallas, ¿no? A las cuales tienes que ir enfrentando a la gente. Hay gente que con batallas, por decirlo así, o carreras donde pueda estar en posiciones más atrás, le va a venir bien como experiencia y les va a venir bien para venirse arriba en el sentido de estímulo, y al contrario, hay gente que a lo mejor esa experiencia no le favorece, no es la que necesita y le desmotiva y le saca de lugar de competición. Entonces esos son los entrenadores los que tenemos que, como tú dices, pensar bien las cosas. ¿Y tú qué miras los resultados del año anterior, imagino? ¿O cómo te basas? Por ejemplo, si X deportista tuyo no es buen nadador, ¿cómo sabes la prueba que le puede beneficiar o no perjudicar tanto? Claro, hacemos un análisis de los factores de rendimiento de la competición. Esto, fíjate, para mi tesis doctoral analizamos del año 2000 al año 2008 todos los Juegos Olímpicos, que hubo 3 en ese periodo, y campeonatos del mundo que en ese caso eran a un día aún. No había formato de series mundiales. Las series mundiales comenzaron a partir de 2009. Entonces ahí ya sacamos un análisis de qué pasaba en las mejores carreras y luego lo hemos continuado haciendo para el resto de competición. Entonces de ahí sacas el rendimiento y las dinámicas que se dan en cada segmento y las posibilidades que hay sobre todo de remontar, por decirlo así, ¿no? Porque oye, al final sí, está claro que es muy complicado que todo el mundo da de adelante o en una escapada. Y entonces, ¿qué dinámicas se dan con cuánto tiempo perdido en la natación en ciclismo se remonta o no? Y eso va a depender mucho del nivel que se haya en el ciclismo en esa competición. A más nivel, para que nos entendamos, todo el mundo va más deprisa en bici. O sea, tanto los de delante como la gente que va por detrás remontando. Entonces, esas carreras tienen una dinámica que puede variar. O sea, que hay tiempo para remontar si tienes un deportista con un nivel que pueda estar ahí en medio, ¿no? A carreras de menos nivel, si trabajas en el Campeonato de España Élite, la capacidad de remontar es menor. Porque la gente que va adelante se organiza mejor y la gente que suele ir en grupos más traseros, bien sea porque muchas veces su nivel de fatiga es mayor, bien sea también porque su nivel de ciclismo suele ser menor, o simplemente por
ahorrar. Táctica y modo de afrontar la prueba, pues hay menos capacidad de recuperar tiempo, ¿no? Entonces, en función de eso, puedes ir organizando con una previsión en qué tipo de carreras se dan, junto con la orografía del circuito ciclista, ¿no? Que también influye mucho, ¿no? Si son circuitos donde de verdad puedas desarrollar tu potencia, que son sobre todo circuitos con poca técnica, o sea, donde tú, si hay muchas curvas, al final lo que haces es frenar, acelerar. Y por mucho que seas muy fuerte, es muy difícil recuperar tiempo en esos circuitos porque todo el mundo frena y todo el mundo acelera, ¿no? Pero si tienes rectas, incluso ya subidas y buenas bajadas, ¿no? Circuitos casi en línea, por decirlo así, tipo Fuente Álamo, por ejemplo, que es un circuito muy significativo, pues se puede trabajar bien, ¿no? Entonces, con esas características, pues sí, diseñamos lo que se llama estrategias y luego, bueno, intentar conseguirlas ya en la parte difícil, que es que la hagan. Luego ya lo que salga. Y como hablábamos antes, bueno, tú has pasado por muchos deportistas, has visto muchos deportistas, no solo que los has entrenado tú, sino que los has visto. ¿Y qué características tienen? No te voy a decir los números uno, porque eso lo quiero hablar más adelante, sino los que consiguen llegar a un rendimiento mayor. Porque lo que tú dices, quedarte detrás en el grupo, se ve todos los días, pero yo creo que no te lleva a mucho, no en esa carrera, sino a futuro, ¿no? Sí, para mí en triatlón algo básico es la capacidad de adaptación a cualquier cosa. Es un deporte que por sus características de organización y federativas depende desde la climatología hasta las entidades donde se organizan las pruebas, las ciudades, ayuntamientos, etc. Entonces la prueba varía muchas veces. O sea, pocas veces se repiten las mismas condiciones de competiciones. Quiero recordar que en serie mundial solo se repite Yokohama desde el 2009 y quizás Hamburgo, o Hamburgo a lo mejor ha fallado un año, ¿no sabes? Pero se repiten que porque Hamburgo ha sido super sprint. Claro, que se repite la ciudad y vale, el lugar ciudad. de organización. O sea, Vale, todas las demás han cambiado en 14 años de series mundiales que van a empezar el año que viene. O sea, para que te hagas una idea, el campo de fútbol no cambia. Claro. Es el mismo, ¿no? Entonces el triatleta tiene que saber adaptarse a circunstancias muy variables. Eso es. Desde viajes hasta saber solucionar un montón de necesidades que va a tener, desde la mecánica de la bici hasta la alimentación, hasta gestionarse su descanso y entrenamiento en diferentes momentos por muchas circunstancias. Entonces eso es fundamental y eso, por una parte, las escuelas de triatlón está genial que haya una cantidad de niños que hace años no había practicando el triatlón, pero por otra parte a veces les hace muy dependientes de una sistemática que luego no es real. Así es. Una organización dirigida desde fuera entre entrenadores, padres, que luego cuando hay que afrontar las carreras de al máximo nivel, más necesidad de autonomía tiene el deportista. Entonces deberíamos intentar dotar de esto a la gente joven, ¿no? ¿Qué carencias ves a día de hoy? Porque como hablamos, en ningún campo en el triatlón, en una pista de atletismo es siempre 400, puede hacer más viento, se vaya más rápido o menos, pero prácticamente las circunstancias son las que son. En un triatlón son muy variadas, antes se entrenaba más por sensaciones, tal, y ahora yo creo que estamos muy acostumbrados a GPS, zapatillas de carbono. ¿Ves alguna carencia de aquí a hace 10 años atrás hasta ahora? Bueno, esa incorporación de la tecnología es positiva siempre y cuando sepamos decidir su forma más usada de utilización. Por ejemplo, tú puedes entrenar guiándote por muchos parámetros que te indican la intensidad, desde medir ya el consumo de oxígeno, el lactato, que tampoco es novedoso, que hace años se podía hacer, lo que digamos ahora que a lo mejor es económicamente más barato, ¿no? Más asequible. Por supuesto, los pulsómetros, la velocidad, acelerometría, etc. Pero tú ten en cuenta que a la hora de competir, estos elementos no los vas a usar en la mayoría de los casos, ¿no? Así es. O sea, tú no vas a correr a un ritmo tan guiado, porque incluso en la carrera piscina tú corres a lo máximo. Incluso hay momentos que hay cambios de ritmo porque te interesa más permanecer en un grupo ahorrando más energía por la aerodinámica, porque tienes el viento, que correr tú solo a 200 metros o a 30 metros
del grupo, ¿no? Entonces, hay que unir esas dos cosas, ¿no? Y entonces es lo que te decía, igual que veo falta de enseñanza en la autonomía de los deportistas jóvenes cuando van llegando a élite nacional y dependen mucho de que les digan todo lo que tienen que hacer. Un deportista de una carrera no debería de estar preguntando fuera al entrenador o a alguien lo que tiene que hacer. O sea, debería tener ya estrategias preparadas para tomar decisiones en función de circunstancias que pasan, ¿no? Entonces, creo que utilizar la tecnología para dar esas estrategias y tomar las mejores decisiones es lo más importante. Más que esas sensaciones solo tampoco se pueden basar como antes, ¿no? Muchas veces queda bueno, hoy me encuentro bien y entreno muchísimo y mañana estoy cansado y descanso, ¿no? O sea, como siempre, ni blanco ni negro. Así es. En un término intermedio. Pero creo que esas estrategias se construyen mejor con información. La tecnología te da información. Los profesionales te dan información, pero el deportista necesita gestionar esa información de forma consciente, ¿no? Igual es problema de lo que llaman, ¿no?, la generación de cristal esta o tal, o simplemente estamos aprendiendo, ¿no? Porque también el triatlón es algo nuevo, entonces. Claro, lo que te decía, constante evolución. Eso es. Al final tú hace 10 años un triatleta hacía de todo, 20 años, quiero decir, hacía un Ironman, hacía un clasificatorio para el Campeonato de España Sprint y hacía un duatlón olímpico. Y ahora, bueno, pues hay un montón de competiciones, evidentemente hay que especializarse más para tener más rendimiento. Entonces, no creo que tengamos más o menos gente de cristal, siempre ha habido gente con más capacidad de sufrimiento y gente con menos, y todos estamos capacitados para evolucionar, ¿no? Y sí que es cierto que este deporte es duro, la competición de máximo nivel es muy dura y ganan los que más se adaptan, los que normalmente más trabajan y más soportan, ¿no? Pero al final, como profesionales, como entrenadores, pues tenemos que enseñar, formar y ayudar a que cada uno saque lo mejor Así es. de sí. Bueno, como un padre también que quiere lo mejor para su hijo, pero lo mejor también es darle un poquito de espacio, ¿no? Eso es. Sí, hombre, es fundamental. Es que al final el entrenador trabaja para el deportista. Claro. O sea, y trabaja para ayudarle a conseguir sus objetivos, pero es él el que tiene que tener la autonomía. Eso es. Y bueno, también quiero ir un poquito más atrás para conocerte un poquito más. Si no tengo mal entendido, empezaste con el ciclismo, ¿no? Aproximadamente, que fuiste cocinero antes que fraile, me refiero. Sí, para mí y para cualquier persona entrenar es fundamental para saber qué pasa, ¿no? Entonces yo desde pequeño hice bastantes deportes y ya a nivel más federado, pues en ciclismo desde escuelas deportivas, pues infantiles, pues ya empecé a competir. El sistema del ciclismo en esos años, además, en los años 90 y años 2000 era súper competitivo, porque como había muchísimas licencias, era la época de Indurain, por decirlo así, entonces era un boom de cantidad de gente que hacíamos ciclismo a nivel federal y competitivo. Entonces, cada paso de categoría, de cadete a junior, de junior a sub-23, era muy difícil conseguir equipo. O sea, porque había mucha gente y había mucho nivel. Las carreras no eran... no se pensaban como a lo mejor ahora se piensa en los sistemas de escuelas deportivas de premiar el participar, ¿no? Era puramente vale, eso no vale. Correcto, y entonces, por ejemplo, cuando había una competición en carretera abierta, más por seguridad, pues tú perdías 2 minutos con la escapada o con los primeros clasificados y estabas fuera de carrera. Hostia. O sea, llevaras 50 kilómetros, o llevaras 2 o llevaras 100. Joder. Entonces ya a partir de ahí tenías que ir hacia donde fuera la meta o hacia donde quisieras. Estabas fuera de la competición, ¿no? Sí. O sea, no hay... Por ejemplo, en triatlón todo el mundo acaba la competición, ¿no? Claro. No sé que sea en élite, que te doblen y tal, pero bueno. Pues, pero en general hay como tiempo de corte, ¿no? Aquí no, aquí era súper competitivo, entonces eso sí que es cierto que te hace fuerte y te hace aprender a pues lo que luego te digo como entrenador, que para mí uno de los fallos graves es enviar a gente a competiciones para las cuales no les va a beneficiar o no están preparados, porque prevés un poco lo que va a pasar, ¿no? El resultado que pueden tener. Y sí, ahí ya, pues hasta el año 2001 yo estuve compitiendo en sub-23
en ciclismo, ahí ya, pues, ya competías a nivel con algunas vueltas en el extranjero, en Francia, en Portugal, en España, y estamos hablando de la generación de Alberto Contador. Joder, claro. Entonces, Sí, 2003 creo que ya estaba. Claro, con equipos muy potentes. Liberty seguro, creo. Claro, estaban los filiales, pues en aquella época estaban esto, el Kelme, la 11, o sea, había Sí. un nivel muy bueno y donde aprendes mucho al final, ¿no? Y yo ya empecé a estudiar ciencias del deporte en la Universidad de León. Yo soy de un pueblo que se llama Benavente, que está en Zamora, y entonces pude entrar allí, era bastante exigente con pruebas físicas, la facultad, media con la nota del bachillerato que llevábamos, la selectividad entonces. Y yo ya ahí yo sabía que me gustaba entrenar, o sea que aquello si pudiera, pues sería mi trabajo en el futuro, y para eso tienes que prepararte, ¿no? No sabía solo de entonces competir, lo que sí veía que mi nivel competitivo no era tan alto como para ser luego ciclista profesional, o por lo menos para ser de los buenos, ¿no? Y ahí ya, pues nada, empecé a estudiar y bueno, he seguido estudiando. Y a lo mejor esta frustración, entre comillas, de quería ser deportista y no lo conseguí, ¿te llevó a querer ser el mejor entrenador? ¿O, bueno, ha ido surgiendo? La frustración es fundamental para que tú tengas una capacidad de evolucionar. Así es. Entonces, eso te ayuda a no estancarte, en el sentido de decir, bueno, y luego pasan los años y piensas, bueno, y si hubiera hecho esto y lo otro, y entonces eso te ayuda a mejorar lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí, como mundo del deporte, pues sí que es cierto que yo como ciclista nos hacían ya una serie de evaluaciones y de mediciones en la Universidad de León, que los equipos que competían pues estaban en torno a la zona norte, y entonces en la Facultad de Ciencias del Deporte pues estaban los entrenadores, los preparadores, los médicos, y todo eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces yo la primera prueba de esfuerzo que hice fue en el año 98 o 97. ¿Cómo era la prueba esta? Pues nada, con un analizador de gases, igual que ahora, lo único que cambiaba un poco el material, era un poco más... Pero en rodillo igual, ¿no? O sea... Sí, en una bicicleta estática, con tu analizador de gases, igual nos tomaban diastato, hacíamos pues, antropometrías, o sea, las valoraciones que utilizamos ahora con diferente material, podríamos decir, pero ya hace, como te decía, muchos años que no son... O sea, no es algo novedoso, pero es algo que ya utilizábamos. Entonces todo eso me gustaba y me llamaba la atención, sobre todo el entender por qué cuando tú ibas en bici yo no podía a lo mejor seguir al primero, y el primero, sin embargo, podía ir más deprisa, ¿no? Entonces esto, cuando era pequeño, por ejemplo, hacíamos mucho cross, ¿no? Hacíamos el cross escolar, en las carreras. Claro, tú sales en una carrera y quieres llegar el primero, y te llama la atención de por qué tú no puedes correr más deprisa que los demás, y a lo mejor los demás es un grupo grande. Entonces todo eso siempre me causaba interés y curiosidad, ¿no? Y entonces no usábamos pulsómetros, o sea, nosotros medíamos la frecuencia cardíaca, que lo utilizábamos en los entrenamientos, pero es cierto que los preparadores con los que trabajamos eran pues muy voluntariosos, pero eran totalmente amateurs, no tenían formación, eran pues gente que ayudaba a los equipos ciclistas y que lo hacía pues por una voluntad. Entonces no teníamos una preparación basada en el conocimiento, pero por otra parte en la facultad sí que veíamos esa parte, ¿no? Entonces me faltaba esa unión, ¿no? De decir, oye, estamos aprendiendo a utilizar, a ver cómo funciona el cuerpo humano y la mente, pero luego en la realidad, porque claro, yo estaba muy implicado en la realidad, porque primero, yo digo, competía en ciclismo, y luego en el 2002 ya empecé de director deportivo en... ¿En el 2002 acabas la carrera también? ¿O? No, en el 2005 acabé la carrera, y entonces cuando dejé de competir, directamente al año siguiente empecé de director deportivo en uno de los equipos donde yo había competido de ciclista, en más cerca de un equipo de la zona del Bierzo en León, en Benvibre, y ya empecé a trabajar eso, intentando entender cómo funcionaba el cuerpo y cómo entrenábamos, ¿no? Y que había mucho separación, ¿no? Entre lo que era el día a día del entrenamiento y lo que era la evolución del conocimiento.
¿Y por qué hay mucha gente, sobre todo en ciclismo lo he visto más, que tienen pues, un V2 más muy bueno, unos valores entrenando buenísimos, unos valores en el rodillo con la medición de gases buenísimos, pero luego en la competición no acaban de sacar en el ciclismo, pero pasa yo creo que en todos los deportes, ¿no? Claro, a ver, el ciclismo sobre todo, claro, como yo he aprendido también el oficio, por decirlo así, artesano, montando bici Sí. de pequeño y montabas en mi pueblo meramente pues con la gente veterana, con la gente con el máster, con gente que había sido profesional. Y entonces había un ex profesional que se llama Fabián, que había nacido en la época de Perico Delgado, en los huesitos, o sea, mucho oficio. Sí. Y claro, y vas aprendiendo el oficio. El oficio es tú moverte en un grupo, que es un pelotón más o menos grande, gastando lo mínimo posible. Así es. Y entonces ellos lo resumían como el comer, beber y arreglar. Entonces, claro, eso que es fácil de decir es muy difícil de hacer. Claro. Si lo aprendes de pequeño, es más fácil porque tú el miedo que tienes a determinadas situaciones, el mayor peligro que te dan encima de la bici a mucha velocidad en una carretera, en un grupo de 200 personas, pues claro, la solucionas más, ¿no? Entonces yo he tenido mucha experiencia en ese trabajo porque era el día a día, no lo pensabas. Claro. Y cada fin de semana competías, o sea, incluso 2 veces y luego ya das vueltas. Entonces aprendes el oficio. Y entonces es lo que tú dices, hay veces que hay gente con una capacidad fisiológica, física muy buena, pero luego le cuesta mucha energía estar en el pelotón. Y la clave es gastar lo mínimo posible para esa energía que tienes almacenada, sacarla pues o en la escapada X o en el momento decisivo del deporte de montaña o en el sprint o en los lugares donde está el éxito de la llegada al resultado. Eso es. Y es un aspecto más, a lo mejor técnico, táctico, de coger experiencia a lo mejor, pero y en el aspecto mental, psicológico, de que mucha gente se pone excesivamente nerviosa o se vienen abajo el día de la carrera, cosas así. Sí, también es que hay miedo. O sea, al final la situación de un pelotón vas a 40, 50 por hora y es lo que te digo. O sea, cuando eres pequeño y vas creciendo en ese ambiente, pues no eres consciente. Yo ahora no haría lo que hacía con 20 años y con 15 años. Yo me acuerdo las carreras de circuito de escuelas. O sea, pues muchas veces, como decimos, no pasa nada porque alguien o los dioses no quieren o lo que sea, porque es que estaba el tráfico, o sea, las calles sin cortar como ahora y íbamos como locos por los pueblos con unas curvas que, vamos, que da una destreza enorme la que cogías, ¿no? Entonces, aprendes en un sistema muy competitivo, claro, si empiezas más de mayor, que pasa un poco en triatlón también, la gente que con la bici tiene más limitaciones técnicas y es porque no ha tenido una formación buena de esa técnica táctica de pequeño. Por ejemplo, Mantecón, como empezó muy pequeño en la escuela de Manise de triatlón, de tragaleguas, pues él desde pequeño es que la verdad que un dominio de la bicicleta buenísimo. O otro caso, por ejemplo, es Buster. Cuando estoy aquí yo entrenado 2 años y él desde pequeño ha entrenado en bici y domina mucho y el gasto que tiene en el pelotón de las series mundiales es mucho menor al que tienen otros triatletas que tienen mucho menos dominio. ¿Qué importancia le das del 100%, digamos, al aspecto físico, del táctico, en una serie mundial, digamos? Pues casi lo puedes poner parejo. Es cierto que sin unos valores mínimos, ¿no? Claro, lo llamamos factores limitantes, sin un mínimo de V2 más, sin un mínimo de economía, sin un mínimo de umbrales, no llegas al nivel porque no puedes mantener X vatios, X ritmo. Pero es cierto que hay gente que con menos valores fisiológicos obtiene mejor rendimiento porque gasta menos. Al final son competiciones de resistencia en 1 a 2 horas o X tiempo y se premia el gastar lo mínimo posible durante toda la competición. ¿Cuáles son los valores mínimos para estar en unas series mundiales? Bueno, pues mira, de vatios, en chicos, podemos estar hablando de los umbrales de bici cerca de 300 vatios. Hablamos de como la carrera, ¿no? O sea, 40 kilómetros, 1 hora aproximadamente. Ya sea lo que son ahora mismo las series mundiales. A ver, las medias de potencia no son muy altas, o sea, son 260, 280 vatios, 250. Pero con muchos picos, ¿no? Claro.
sea, por ejemplo, nosotros hemos publicado tanto la preparación de Alarza para los Juegos de Tokio con Hugo Leach, Yokohama y Tokio ese año, los series mundiales, como la evolución de la Celus y Roberto Sánchez Mantecón de junior hasta hacer podium en serie mundial, y sobre todo lo que observas en los eventos de ciclismo es que llegan a presentar, depende de la carrera, entre 80, 120, 160 picos de potencia, de 500 a 1000 vatios, a 1100 vatios, depende también de la marca, el modelo de potenciómetro que uses y el peso que tiene. Una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. O sea, yo no hago 100 series de claro, eso nunca. es lo que te desgasta. Y claro, cuanto mejor técnica tienes, menos picos de potencia. Eso es. Porque mejor posición tienes en el grupo, más aprovechas las inercias, al final las curvas es negociar, ¿no? Tú negocias las curvas y las negocias aprovechando tu inercia, ¿no? Y el caso de Fernando, por ejemplo, en los Juegos de Tokio, que iban 5 triatletas que tuvieron que cazar por detrás, que fueron Iden, Wild, Gómez Noya, Mario Moli y Fernando, hicieron un carrerón porque, como perdieron mucho tiempo nadando, 45 segundos, recortaron a todos. Pero claro, la cantidad de desgaste que tuvo fue muy grande. Entonces, luego, por nada que en a pie, pues no corrió mal, pero evidentemente se corrió a su mejor nivel de ese momento, pero con mucho desgaste del ciclismo, ¿no? Entonces, eso te va minando. Entonces, evidentemente, si sales adelante nadando en un grupito y además no tiras o tiras poco, el desgaste que tienes es mucho menor. Entonces, lo que te decía, ahí se dan muchas estrategias, pero que tienes que prepararte porque los picos los va a haber, en mayor o menor medida, porque los circuitos te los exigen, ¿no? Entonces tienes Yokohama, Cagliari este año, que tiene muchos picos. Abu Dhabi no tiene tanto pico de potencia, pero es muy duro, porque te puede parecer por la tele que es llano, pero es que no tiene llano nada. Ah, sí. Es un circuito de Fórmula 1. Creo que ibas a decir más por la temperatura, a lo mejor. Aparte de la temperatura es que no hay llano. O sea, el circuito, como es, ya te digo, para los coches no tiene llano nada. Entonces, y tiene también algunos giros cerrados de 180. Y bueno, pues al final todos los circuitos, ya te digo, requieren Málaga, Swiss Pro Tour y bueno, también sus giros. Y claro, la gente va muy deprisa y eso genera que si no generas potencia, pues no. Claro. Pero bueno, digamos un mínimo así. Evidentemente no es real porque cada carrera es un mundo, cada persona es un mundo. Ya te digo, sobre 300 vatios absolutos es importante alcanzar esa cifra en el desarrollo que tengan los. Y nadando un 1500 y correr un 10K, por ejemplo. Pues mira, nadando, ya te digo, desde hace años la media se sitúa en 1.8 en chicos, 1 minuto 8 segundos el 100. Tu umbral. Aeróbico. Ritmo de competición, ¿eh? Ritmo de competición. En aguas abiertas. Y en chicas 1.10, ¿eh? O sea, no baja mucho. O sea, es donde menos diferencias hay, ¿no? Claro, correcto. Y entonces, eso es la media, pero la realidad además es que se sale en torno a 1.0. A 1 minuto 0 los primeros 200 metros, ¿no? Así es. Eso se hace en las puntas de flecha. Y tú, como no seas capaz de ir 1.2, 1.4, vas a estar demasiado alejado de la posición inicial de la boya. Y ahí ya te vas a ir quedando muy para atrás, ¿no? Entonces, ya te digo, tienes que preparar una carrera donde tengas en piscina nadadores que, independientemente de la velocidad, porque no es comparable la velocidad de la piscina a las aguas abiertas, sean capaces de generar mucho lactato, o sea, de salir 200, 300 metros a máxima intensidad y mantener. Y luego sostener. O incluso limpiar y. A sostener, que puedan ir limpiando lactato con la menor pérdida de velocidad con respecto a ese inicio. Claro. Pero está claro que eso es fundamental prepararlo y luego eso volvemos a la técnica, ¿no? Que decimos de ciclismo, que tenga la capacidad de meterse a pie y aguantar en un estrés que tú lo conoces bien, de golpes, de desorientación, gastando lo mínimo posible. Se prepara esto, pues igual que un boxeador, a lo mejor físicamente de cardio es buenísimo, pero cuando le dan 3-4 golpes, no sé cómo se llama la hormona que segregan, pero bueno, yo creo que nosotros también la segregamos. ¿Esto lo entrenáis también de alguna manera? Muscular, pero te cuenta que mucha gente habrá experimentado la sensación cuando dices el triatlón, salías a tope y hacías te hinchabas, te quedaba totalmente vacío. Eso viene sobre todo por el estrés. Así es. O sea, tu cuerpo dice, así no puedo aguantar. Claro.
mucho tiempo. Entonces se hace una Relaja. disminución de la activación del sistema nervioso central y lo que haces es que te mueves pero más lento. O sea, entonces esa situación de estrés se entrena, se simula, pero sobre todo hay que competir. Y hay que buscar competiciones. Hay que buscar competiciones a nivel. Entonces, lo que hay que intentar es preparar al deportista con pasos intermedios a las competiciones objetivo, pero siempre donde haya situaciones similares. La natación, te hace falta un grupo de nivel grande en competiciones de nivel grande, por ejemplo. Mucha gente dice, bueno, es que Francia a lo mejor tiene un sistema de entrenamiento federativo, de preparación. Bueno, Francia la mayor virtud que tiene es una liga que se llama Grand Prix, que se organiza gracias a los ayuntamientos, provincias que lo financian, con los clubs, que son de financiación pública la mayoría, y hay mucho nivel. Entonces los triatletas franceses se crían ahí, y hay 3 divisiones, ¿no? La primera, la segunda y la tercera, pero son pruebas de muchísimo nivel. El Grand Prix es una prueba de nivel Copa del Mundo. Claro. Entonces, claro, la gente joven se cría ahí. Entonces, se preparan para eso y saben nadar adelante. ¿Por qué? Porque es que 4 o 5 veces al año o 6 tienen ese estímulo. Así es. Más si además van a pruebas internacionales, y van a continentales, y van a Copas del Mundo. Pues claro, tienen muchos deportistas y aquí eso nos falla, ¿no? Porque digamos, hasta ahora tenemos los campeonatos de España élite, pero que el nivel medio no es tan grande. O sea, igual al nadando a lo mejor es lo que claro, suelen nadando, decir que... Claro, puede haber más, pero luego se baja mucho el ritmo. Eso es. Entonces, bueno, pues se está intentando, yo creo, desde todo el mundo, federación, clubes, que haya más nivel medio, y si nuestras competiciones clasificatorios y individuales, porque claro, luego están las pruebas de club, pero no son individuales. O sea, al final no terminas compitiendo como en un triatlón normal, ¿no? Y ahí es donde se coge nivel simulando situaciones. ¿Cómo lo ves tú, los formatos estos nuevos de ahora? Tampoco quiero meterte en un compromiso, pero bueno. Creo que combinan una parte de motivación, por ejemplo, las pruebas de liga de club, creo que es una base importante para que mucha gente joven se acerque al deporte, lo practique y tenga su motivación. Y luego creo, como te decía, que hay que potenciar pues, las individuales que tenemos, como son los campeonatos de España, olímpico y sprint, y los clasificatorios, que hasta no hace tanto eran pruebas de nivel, que a la gente joven que viene de junior y hay que introducirles en ello, y que sean carreras de menos participantes, pero de más nivel medio. Entonces creo que el equilibrio hay que buscarlo por ahí, y el triatlón, que siga siendo triatlón, pues, olímpico y sprint, y bueno, la distancia, por supuesto, y formatos pues en ligas de clubes que al final pues dan esa motivación, porque claro, al final las que relanzan a uno. Entonces, claro, yo entiendo que si llevas 5 o 6 años participando en el clasificatorio, nunca te clasificas para el campeonato de España élite, o sea, pues que llega un momento que la gente pierde el interés, la motivación, ¿no? Y el interés, ¿no? Y sin embargo, con las carreras de formato de clubs, pues hay siempre una motivación extra y hay una manera de enganchar a mucha gente que también es fundamental para el triatlón, y sobre todo es bueno para la sociedad, porque cuanto más deporte haga la gente, mejor. Sí, lo curioso es que, por ejemplo, en Francia, que es la liga más famosa, popular del mundo, donde más dinero hay, porque es donde más repercusión hay, tampoco hay tantos formatos novedosos, que es distancia sprint y ya está. Hay 5 o 6 carreras, no lo sé, a lo largo del año, pero no se mueven mucho de ahí. Lo más novedoso que hubo fue hace años como una vuelta por etapas, de 4 o 5 etapas, de hace bastantes años. Eso fue lo más novedoso que se planteó en ese aspecto, ¿no? Pero vamos, sí, como individual, un sprint olímpico, y muy importante que haya olímpicos, ¿no? Claro. Que la gente prepare esa distancia y que haya gente con nivel para eso. ¿Tú donde crees que de verdad se ve el nivel es en distancia olímpica? Te he escuchado alguna vez, ¿no? Sí, las series mundiales olímpicas es donde tú puedes seleccionar perfectamente a los mejores triatletas del mundo, porque combina la dureza de la intensidad que tienes en un sprint o en un super sprint, porque tiene los mismos momentos de máxima intensidad, porque se reproducen igual. La salida a máxima intensidad, las transiciones, las boyas, las arrancadas en bici, pero claro, lo prolongas en el tiempo. Entonces te exige lo mismo, pero con más distancia a cubrir. Claro. Y no bajan el pistón.
no van más despacio. Se va igual de rápido. Se va Menos igual a de lo mejor rápido a medida que pasa la primera hora de carrera, Sí, baja la velocidad, que no la intensidad, porque la claro. velocidad baja porque no la puedes sostener Ah. estéticamente. Esa es la diferencia. O sea, tú sigues sufriendo, lo que pasa que como tu glucógeno muscular se está vaciando y se ha terminado de vaciar, pues no tirando más de los ácidos grasos, por lo tanto tu velocidad de movimiento es más lenta, por eso el 10.000 pues se corre más cerca del segundo umbral o por debajo, y cuanto menos nivel de preparación pues más por debajo del segundo umbral, ¿no? Pero claro, en bici no se para, que es la gran diferencia. Eso es. Porque tú puedes hacer un triatlón olímpico, lo que decíamos, en el Campeonato de España habitualmente, pues a lo mejor suele haber una escapada que más o menos suele ir deprisa, pero Sí. hay otros años también que incluso este año, por ejemplo, en Coronel. pues el segundo grupo cogió al primero. Sí. Y no creo que fuera porque el segundo grupo tuviera una superorganización con super triatletas, Claro. super ciclistas, ¿no? Hasta se bajó un poquito el pistón, porque estamos pensando luego en correr los 10 kilómetros para conseguir la mejor posición. Pues eso en series mundiales olímpicas no pasa. No pasa. Se arranca la moto y da igual, porque si no está Blummenfelt para tirar, pues ya ahora vienen unos alemanes jóvenes, por ejemplo, el campeón del mundo sub-23 actual, que tira como un loco, y si no vendrá no sé quién, o sea, esa es la dinámica de los últimos, pues desde el 19, a partir del 18 se va dando más esta dinámica. Sí, ¿qué papel coge ahora, qué protagonismo coge ahora el ciclismo? Porque antes era como la transición de nadar a correr, y ahora creo que si no andas en bici no... Sí, es muy determinante, tanto para estar en carrera, o sea, o remontar o mantenerte, porque incluso tu nivel de carrera a pie va a venir determinado por tu fatiga de la bici. Entonces, si no tienes una buena capacidad ciclista, tu rendimiento de carrera a pie no va a ser bueno, porque ya te digo, vas a desgastarte muchísimo, aunque sea para ir a rueda. O sea, que es que de verdad que cuando a veces vemos que no da relevo, es que no pueden dar relevo. O sea, es que no quieran, ¿no? Es que van a rueda y van a lo máximo que pueden ir, tanto hombres como mujeres, porque mujeres ha subido muchísimo el nivel medio también. Hay más triatletas chicas, y también cada vez los eventos de ciclismo son más duros. ¿Crees que en España a lo mejor nuestra carencia general suele ser la bici, por lo que yo veo, ¿no? En campeonatos de España y demás, sí que hay gente que... Pero bueno, luego cuando te vas a una Copa de Europa, yo en mi caso Copa del Mundo, el nivel es heavy. Claro, o sea, esa es la explicación. Un deportista como tú, que está hablando de los campeonatos de España, que los disputa, llega a una Copa de Europa o Copa del Mundo todavía más, y dices, hostia, pues bici voy justo, ¿no? Sí. Voy en el primer grupo, pero no voy recuperando como en otras. Así es. ¿no? Entonces, el formato de competición, el nivel, nos condiciona en España, ¿no? Entonces, tú vas pasando etapas, por decirlo así, pasas de juvenil a junior, donde hay mucha dispersión, entonces no hay un nivel medio muy homogéneo, y hay pocas carreras donde se juntan los mejores de España, el Campeonato de España y poco más. Y entonces sería importante pues volver a eso, tener, yo creo que este año se empezará a hacer clasificatorios para Campeonato de España fuertes, donde los mejores estén todos los españoles participando, que haya estímulos económicos, premios, criterios también técnicos que ayuden a que haya selección para pruebas internacionales, claro. Y el Campeonato de España igual. Y un poquito menos de participantes, porque al final tanta cantidad de participantes, evidentemente, pues es difícil que haya más niveles homogéneos, ¿no? Entonces, todo eso ayudará a que vaya subiendo un poco el nivel medio, sobre todo en bici, ¿no? Porque al final, por mucho que lo entrenes, hasta que no te expones a lo que de verdad pasa. Hasta que no te das cuenta, sobre todo, de tu carencia. Eso. De que dices, hostia, pues no... Noelia Juan me lo dijo, dice... Llegué a casa de no sé qué... No sé, de Cagliari creo que fue. Y que le dijo, no ando nada en bici. Y claro, ella ha sido de las top en bici siempre en España, incluso en Copa de Europa y tal. Y que diga, no ando nada. O sea, me sorprendió. Sí, también es una carencia en los entrenadores, porque al final el deportista
deportista, pues claro, lo descubre a ensayo y error. Claro. Pero sí que es cierto que las formaciones que pueda haber de entrenamiento en triatlón o de federativas o en las facultades, esto no se ha debido explicar bien porque ya te digo, es la realidad. Claro. Y los datos, ya te digo, desde que a partir de las velocidades medias, que tampoco hace falta ser súper inteligente para saber que son 40 kilómetros, lo vas a hacer en una hora con tanto giro, es que frenas mucho. Sí. Entonces tienes que acelerar mucho, porque para Sí, que la media sea 40 km por hora, aunque no tuvieras la potencia, así es. es que simplemente es de sentido común pensar que la aceleración y la aceleración que hay es brutal. Pero se ve muy bien desde el sofá. Claro. A mí me ha pasado y yo compito y yo a mí me he dicho, joder, ojalá estar ahí, ¿sabes? Y luego estás en carrera y te expones a la realidad. Sí, hay anécdotas de deportistas que han llegado por H por B, a lo mejor en la última hora, a una convocatoria de serie mundial, han ido allí de repente y dicen, madre mía, esto, el dolor de piernas Buah. es constante. Sí, gente, por ejemplo, como Jenny Grau, de bajarse a correr en 36 minutos, un tío que corre en 30 de normal, de bajarse destrozado de la bici, no especialmente porque haya 3-4 puertos, sino de los giros, arrancadas. Correcto, sí, lo que te demanda, ya te digo, el segmento y la capacidad técnica, porque la verdad es que cada vez son los triatletas mejores ciclistas, manejan mejor la bicicleta, los desarrollos, lo que te decía, negociar las curvas y las dificultades que te ofrece el segmento y el grupo. Y entonces dentro de eso pues también está el saber beber, los bidones, que hay gente que es incapaz de beber en todo el segmento y de comer, ¿no? De tomarte los geles o lo que tú... En un sprint a lo mejor lo salvas, pero... Claro, un sprint lo puedes salvar, más porque es menos tiempo de competición, pero por eso te decía que la prueba más dura con diferencia, pero no solo del triatlón, sino de deporte de resistencia, para mí, sí. Es el triatlón. Más que la maratón, por ejemplo. Más que es más duro el triatlón que la maratón. Sí, la maratón es tu ritmo, maratón ¿no? Es muy duro, pero con una muy buena preparación, acorde a las posibilidades del atleta, el ritmo es constante. Claro. Y el gasto energético es constante. Claro. O sea, la economía, los mililitros de oxígeno que tú gastas para recorrer 1 kilómetro por kilogramo de peso son constantes. Eso es. Imagínate correr la maratón a cambio de ritmo. Yo creo que sería, claro, los que disputan la maratón es más duro. Eso es. Que todos los demás que corren la maratón. Claro. Aquí es el tema de las series mundiales, que los 55 que disputan series mundiales es más duro que cuando, si yo me voy a hacer el triatlón olímpico y completo el recorrido. Esa es la diferencia. Entonces, en sí no es el circuito lo que marca la diferencia, sino quién lo hace y cómo lo hace. Es la bala, ¿no? O sea, no mata la bala, sino la velocidad, ¿no? Antes me he quedado con una cosa grabada, que has dicho que para ti es duro tener que llevar a deportistas que sabes que esta prueba no le va a ir muy bien, pero crees que le puede venir bien a nivel mental o a nivel de cabeza, de trabajo, de salgo detrás nadando y tengo que ir en bici a tope, que a ellos les dices que no le va a ir bien, les avisas de esto, por ejemplo, o quieres que se la lleven. A ver, hay dos estrategias. Una es gente con mucha predisposición a aprender, o sea que tiene mucha confianza en el entrenador 100% y que lo que le diga el entrenador va a ir a misa. Esa gente hay que preverla. Claro. O sea, no hay que engañarla. Claro. O sea, tú vas a ir aquí y esto va a ser durísimo y puede pasar esto y tienes estas opciones. Pero ten en cuenta que vas a estar detrás. Y luego hay gente que suele ser gente con muchísimo talento, pero que pues son más gallitos, ¿no? Gente que, bueno, son más peleones, que tienen mucha confianza en ellos y que, bueno, que necesitan ver la realidad de cerca para tener experiencias que les nutran de aprendizaje. Ir a los sitios y decir, bueno, pues esta es la realidad y entonces hay que ayudarles a llegar hasta ahí lo mejor preparados, pero por mucho que le digas, aunque te lo digas, hasta que no lo ven. Así es. No lo creen. Así es. Yo creo que soy más bien de esos. Y háblame de la importancia de la confianza, entrenador,
pupilo, porque yo creo que aunque sea el mejor entrenador del mundo, si tú no crees en él, por H o por B no vas a acabar de rendir, ¿no? Es 100% cierto. O sea, al final, esto se basa en la creencia de que haciendo esta preparación, yo como deportista voy a estar en mi mejor condición y estado de forma para afrontar el objetivo de competiciones. Entonces es fundamental. Claro. El deportista, por eso te digo que para mí el sistema que funciona es cuando el deportista elige al Así es. entrenador. Yo quiero entrenar con esta persona en este lugar. Todo lo que no es así ya empieza con limitaciones, que luego se pueden solventar o no. Entonces tú vas a un sitio porque te coincide geográficamente o porque muchas veces tienes una ventaja económica o una beca o una otra necesidad que cubres, pero no vas 100% por el programa de entrenamiento que prescribe X. Y ahí empiezas con limitaciones, porque luego es como tu razón fundamental no es el entrenamiento, pues el entrenamiento pasa a ser Obligación, ¿no? obligación muchas veces, secundario, y entonces empieza a haber una disyuntiva entre lo que piensas y lo que estás haciendo. Y eso es la duda. Y la duda está presente, pero tiene que estar presente, como yo digo siempre, para el que genera el programa, para el entrenador. O sea, el entrenador tiene que tener muy claro que su programa es mejorable. Así es. Eso es la duda. Quien tiene que tener dudas es el entrenador y tiene que estar siempre buscando soluciones. Claro. Pero el deportista no, el deportista tiene que tener fe. Porque teniendo fe, hay deportistas, como yo digo, que entrenan con programas con menos base, que tienen mejor rendimiento, que deportistas que entrenan con programas con mucha base y estructura, que luego, como no están 100% confiados en lo que hacen, no están seguros, ¿no? Así es. Y entonces llegan a los sitios inseguros, no saben si son capaces de hacer su rendimiento y la duda les mata. Les desgasta y les mata. Claro. Y les gasta de verdad energéticamente. O sea, no es una... Sí, llegas frito. No es algo etéreo, es algo. Claro. Y Iván Raña lo decía en más de una entrevista que dice: yo iba a las series mundiales y el chino estaba estirando todo el día, el alemán se hacía 200 kilómetros, el otro iba a tope el día de antes activando y cada uno le funcionaba a su manera. Y dices tú, porque creen que eso les va a ir bien, ¿no? Correcto. Y además de creerlo, pues a lo mejor tiene una base, claro, y está medido y lo que sea, pero además de todo eso, creen. Y eso es fundamental. También es cierto que, a ver, el hombre no puede volar. Entonces, por mucho que creas que puedes volar, y también he visto mucha gente que cree en algo y luego llega y se estampa. Se estampa, pero vamos, claro, de cabeza, ¿no? Entonces, la creencia tiene que tener también por parte del deportista una base de racionalidad. Entonces, para mí esa base se la va enseñando los entrenadores. Los entrenadores tienen una parte de didáctica, de docencia, cuando uno estudia ciencias del deporte, las muchas bases científicas que te ayudan, entre otras cosas, a tener pedagogía en enseñar la metodología, ¿no? Entonces, un entrenador tiene que tener una metodología y tú vas dando herramientas al deportista, sí, para creer, pero no para creer en el vacío. Claro. O sea, si yo ahora mismo te digo a ti que puedes ir ahora mismo a la primera serie mundial y ser podium, pues sería una falacia. Exacto. ¿Entiendes? Y tú me puedes creer y llegar allí y salir y cuando lo hagas podium contra el muro. Oye, ¿qué pasa? Más vendido. No lo entiendo. O sea, con lo que te decía yo de cuando era pequeño deportista, decía, no entiendo por qué no puedo ir con ellos. Claro. No tenía respuesta. Pero claro, la gente que me entrenaba tampoco la tenía. Claro. Porque no sabía lo que pasaba. Sí, también un deportista entrenador va cogiendo confianza a medida que pues igual que hay un estudio que no sé cómo se llama, pero a más cuervos negros veas, más creencia tienes de que los cuervos son negros. A más veces salga bien o mi entrenador lleve la razón, más creo en él, ¿no? ¿También? Sí, hombre, claro, evidentemente, por ejemplo, como entrenador, tú validez la vas adquiriendo con los resultados que obtienen los
que entrenan, y yo voy más allá. Al final no deben de ser resultados puntuales, sino trayectorias, ¿no? Eso es. A lo largo del tiempo. Eso es lo más, la forma de medir a un entrenador más objetiva. Claro. Entonces, ¿cómo empezó un deportista contigo? ¿Y cuántos años? ¿Y cuál ha sido su evolución de rendimiento? Evidentemente, esa es la única forma de medir bien, porque tú puedes entrar a deportistas de grupo de edad, pero que evolucionen todos fenomenal. Claro. O entrenar a élite y que sí tengan rendimiento puntual, pero a los 2-3 años Cataplón. no se mueven. Sí. Entonces, esa tabla de medir longitudinal es la que más valor tiene, pero muchas veces no la aplicamos, porque como somos muy resultadistas, Eso es. inmediatos, lo único que miramos es puntualmente y tenemos poca mirada retrospectiva, ¿no? Claro. De lo que hay. ¿Tú sientes presión como entrenador de Roberto, de David, pero sobre todo como el equipo de la UE, ¿no? Porque sois a nivel de medios yo creo que los más reconocidos y tal, y es que yo siento desde fuera que cada vez que a lo mejor le sale a alguien mal de tu equipo, de tu grupo, una carrera, es como que se te tacha mucho, ¿no? Al poco tiempo, ¿no? Sí, Para lo bueno y para lo malo, ¿no? claro, a ver, eso es algo que afortunadamente pasa. Digo afortunadamente porque si no pasara lo que hacemos no tiene relevancia. Claro. Entonces, creo que es muy positivo que haya relevancia en nuestro trabajo, ¿no? Y en los resultados que hacemos. Y tenemos que asumir, yo tengo que asumir mi responsabilidad como entrenador y sobre todo esa presión, ¿no? Justo o no justo da igual, o sea, no es objetivo, evidentemente, es algo subjetivo porque es la opinión de las personas y la opinión de las personas que hacen medios de comunicación, ¿no? Entonces, es un ejemplo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Los Juegos Olímpicos de Tokio, España tenía 3 deportistas favoritos a hacer medalla o diploma, por lo menos, y ninguno lo consiguió. Entonces, evidentemente, pues hubo críticas, sobre todo de medios no propios de triatlón, sino generalistas, pero que bienvenidas sean, porque claro, si lo que hubiéramos hecho no hubiera tenido ninguna repercusión, entonces es que tiene muy poca importancia o ninguna, ¿no? Entonces sí, tienes que asumirlo. Y la presión, lo que no te puedes modificar tu metodología de trabajo. O sea, tú tienes que tener una forma de trabajar, una metodología en continua evolución, con fuentes de información y alejarte de las fuentes de desinformación. Las opiniones son fuente de desinformación. Así es. Porque las personas que pueden opinar sobre una realidad desconocen la metodología de trabajo y en realidad los resultados son numéricos, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que es cierto que tú haces un deportista hace un octavo, sí, y puede parecer que es buenísimo, o al revés. Otro hace un octavo y puede parecer que no es un buen puesto, ¿no? Entonces, bienvenidas sean las críticas siempre, porque ya te digo, eso significa que esto tiene relevancia en la discusión, pero objetivamente te tienes que centrar en el trabajo y también asumir que todo es mejorable. Claro. Podemos mejorar, y luego también es cierto que el resultado y el protagonista es el deportista. Entonces el entrenador está para apoyarle. Entonces sí que es cierto que cuando más hay que apoyar es cuando más lejos se ha estado del resultado previsible, ¿no? O sea, primero es importante centrar al deportista en que su resultado previsible está en un entorno. O sea, tú no puedes, lo que te decía, de vender humo a ese deportista, ¿no? O sea, yo eso es algo que veo demasiado, que muchos entrenadores venden humo. Bien, de forma consciente o de forma inconsciente, que todavía es peor. O sea, que, no sé qué es peor, ¿eh? Pues no, o sea, no lo sé, pero de forma inconsciente hay entrenadores que llevan a deportistas a pensar que pueden hacer un determinado rendimiento que es que está alejado de la realidad. Mi trabajo se basa mucho en poder saber qué puede hacer un deportista e intentar ayudarle a realizarlo. Y entonces hay gente que a lo mejor, entre comillas, le sienta mal cuando a veces le dice, oye, poner los pies en la tierra y oye, claro, vamos a trabajar para llegar a lo máximo, pero estos son pasos que hay que ir dando. Claro. ¿Y cómo sabes cuál es el límite de cada uno, no? Porque
Tú tienes todos los datos de... Bueno, no lo sabes. O sea, no sabes el límite porque el mayor límite que tiene un ser humano es la Está cabeza. impuesto, ¿no? O sea, la cabeza es la que le va a ayudar a llegar más lejos o a limitarse más. Entonces sí que es cierto que la experiencia te da mucha visión de cuando ves a alguien ya por dónde viene, cómo camina, Claro. cómo entrena, cómo compite. Aquellos deportistas que cometen muchos errores, por una parte tienen la posibilidad de aprender mucho, porque si son listos, enseguida aprenderán y no los volverán a cometer. Eso es. Pero por otra parte, aunque si cometes pocos errores y siempre haces lo mismo, ese está muy limitado. Ya. Entonces ahí es donde más veo las posibilidades, independientemente de lo que podamos entrenar. O sea, a nivel físico tampoco le das tanta... O sea, no te centras tanto en Es esto. más secundario. Más O sea, yo he secundario. entrenado a deportistas hace ya más años con unas cualidades físicas extraordinarias, tantas o mejores que los deportistas que estoy entrenando ahora mismo, Ujú. y que no conseguían ni resultados a nivel nacional. No quiero decir nombres, pero es Porque que... que hacían unos errores, o sea, groseros, ¿no? Que se denominan, pero es que además lo repetían porque el error que todos hacemos, lo importante es reconocerlo. Eso es. Y a partir Aprender de él, me he equivocado, lo puedes solucionar. claro. Pero en el momento que no reconoces que te estás equivocando, pues es que no cometes errores y entonces Claro. pues sigues saliendo bien. Tú ya has dicho antes pues que todo el rato dudas de ti, ¿no? De tu trabajo y tal, pero los deportistas cuando empalmamos, digamos, dicho mal, varias carreras malas, dudamos mucho de nosotros mismos. Tú como entrenador, ¿dudas de ti o digamos que lo tienes constantemente, estás dudando de tu metodología, entre comillas, ¿no? No, yo tengo una base de construcción de los programas de entrenamiento Ujú. que se basan en la priorización por objetivos. Entonces, como te decía, analizo los factores de rendimiento de la competición a preparar, la maratón de Valencia. Es así, es bien. Luego mides al deportista, los factores que hablábamos, limitantes y determinantes de rendimiento, y a partir de ahí construyes el programa. Eso no tiene duda ni fallo. Luego, durante el proceso es donde van sucediendo cosas que sí que te pueden hacer dudar a ver si puedes llegar a lo previsto. Una molestia, una lesión, una mayor fatiga a la esperada, circunstancias personales. Entonces, luego es en el día a día donde tú vas, digamos, o poniendo menos negativos o poniendo más, al contrario. No, pues yo ya he visto que vamos a entrenar esto y sin embargo no se asimila más. Entonces, ese es el día a día. La clave es el día a día. Claro. ¿Cuál? Sé que en España parece que el error o el fallo es algo malo, negativo, y yo creo que es parte obligatoria del desarrollo de todas las personas. ¿Cuál digamos que es tu mayor error y por ende tu mayor aprendizaje por ese error, ¿no? En la evolución como entrenador, al final cuando empiezas cometes más errores, lo que pasa es que no eres consciente de ellos. Claro. Entonces, cuando empecé entrando a los ciclistas junior y cadetes, yo hacía programas de entrenamiento por nivel. Entonces hacía nivel A, nivel B, nivel C. Y la única diferencia que había era el volumen de kilómetros. Entonces casi no prescribíamos intensidad. Entonces, claro, era un programa muy básico. Claro. De Jurassic Park, por decirlo así. Y sin embargo, luego veías que la competición era lo que más en forma iba poniendo a los ciclistas, ¿no? Aquellos que mejor competían, pues cada vez estaban más en forma, y aquellos que no conseguían competir bien, pues al contrario, ¿no? Sí. Entonces, eso era un error muy, muy grave, como en la preparación, porque al final la preparación lo que te tiene que ayudar es lo que te decía, a llegar más en forma a la competición. Entonces, eso con los años, pues lo vas asimilando en el sentido de cambiar y centrarte en individualizar el programa. Entonces, yo creo que en general hay un error más grande de la individualización del programa de entrenamiento, pero entendido no solo en constantes básicas como es el volumen, la intensidad y la densidad, sino a las características del estilo de vida de las personas. Entonces pensamos que
vosotros, que os podáis enseñar. Este es el programa para las series mundiales, ¿no? Por ejemplo, en el año 2011 aquí organizamos un congreso mundial de ciencia y triatlón con lo que era entonces la ITU, la World Triathlon. Sí. Cada 2 años se vino realizando, ahora se paralizó el COVID. Y la tercera edición, que fue en Suiza, que la organizó Grégoire Millet, entrenador y científico prestigioso, que incluso fue campeón de Francia de triatlón, pues fueron bastantes entonces los nadadores tope gama de las series mundiales. Sí. Y un poco venían a decir todos como que ellos ya habían hecho el programa de entrenamiento en su día, Claro. y que luego solo lo reproducían y se ocupaban del día a día. Entonces yo discrepo un poco en esto. O sea, yo no creo que haya un programa de entrenamiento que sea el de las series mundiales y que haya que hacer de forma genérica y luego gestionar solo un poco el coaching, no mucho, sino que además de gestionar el coaching y las circunstancias, hay que dotar a ese programa de entrenamiento de más individualización en las necesidades de cada deportista. Y eso cuesta mucho trabajo. ¿Y cómo? Eso cuesta mucho tiempo de digerir. De pensar, de estar y de modificar. Sí. Y decir, madre mía, hemos preparado esto y ahora hay que cambiarlo. Y al final tienes que ser como un médico que está en constante aprendizaje, ¿no? Correcto. Pues te quiero decir, a priori eres uno de los que más sabe en cuanto a entrenamiento a nivel nacional, incluso a nivel mundial. Y cómo es saber que tienes que seguir aprendiendo. O sea, ¿tú realmente quieres seguir aprendiendo porque te apasiona o es más como trabajo? ¿Cómo lo ves? Son las dos cosas. Uno, que te tiene que gustar, o sea, puede ser curioso. Claro. Y estará dispuesto a aceptar lo que te decía la duda. El estado de la duda es incómodo, pero el estado de la certeza es estúpido, ¿no? Te vuelta aire. O sea, entonces tienes que estar, pues ya, el programa es mejorado. Claro. Y por otra parte tienes que tener responsabilidad. Entonces, si vienen deportistas, cambian su vida y me dan su 100% de implicación y de confianza a mí, ya sea de un pueblo de 20 kilómetros de aquí o ya sea de Canadá, claro, pues tú tienes que tener la responsabilidad y los valores de decir, oye, yo tengo que estar al mismo nivel o más. Claro. Normalmente más, para poder ayudar a un deportista de un nivel, tú tienes que saber más de ese nivel de trabajo, ¿no? O sea, el máximo nivel que puedas. Entonces, y también la responsabilidad de muchas veces de decir a deportistas que no les puedes entrenar porque no los puedes atender. Claro. Independientemente del nivel deportivo que tenga, no se puede atender a muchas personas, ¿no? Así es. Entonces hay que tener esa responsabilidad. ¿Qué límite tienes tú teórico de deportistas de alto? Pues mira, nosotros trabajamos aquí en el grupo que ha podido crecer gracias a mejorar en la estructura de trabajo, ¿no? Entonces yo trabajo como entrenador jefe, Sergio Sella es mi segundo entrenador y entonces él hace todo el apoyo al día a día de entrenamiento, ya sea presencial o de asesoramiento, o sea, al final hay que contestar dudas y atender a la gente en persona. Alejandro Torres, que lo conocéis porque además he estudiado aquí, Triatleta, es entrenador auxiliar, lo mismo que apoya pues, tanto en sesiones presenciales como en el día a día. Héctor Arévalo, también conocido, pues se ocupa del análisis del dato, o sea, de trabajar con la información que nos da la tecnología, ¿no? El análisis de software y demás. Entonces, con ese grupo, pues trabajamos en torno a 15 deportistas. De arriba a abajo. Unos son 100% exclusivos a entrenar, los de más nivel, y la mayor parte pues combinan evidentemente su vida académica en la universidad con la deportiva, lo cual no quiere decir que cuesten menos tiempo su trabajo, sino que muchas veces cuestan más. Eso es. Al tener más necesidades de organización, más carga, ¿no? Tienen porque... Claro, tienen más fatiga, pero sobre todo más necesidades de organización, ¿no? Claro. Porque los horarios son modificables, tienen una dedicación no 100% al entreno y entonces necesitan atención, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, pues en el grupo de trabajo nos coordinamos para atender a los niveles que tenemos. Pero ya digo, más menos un grupo de 15 presencial, ¿eh? No hay un entrenamiento online, o sea, hay momentos que estamos juntos de la temporada, pero no hay deportistas que no estén en más o menos tiempo.
Ya tampoco te quiero robar mucho más tiempo, me quedan un par de preguntas porque eres un libro abierto. A mí se me vienen preguntas y Aprovecha. tienes respuestas para todo. Aprovecha porque al final, bueno, pues con estas charlas aprendemos todo. Yo aprendo muchísimo. Y antes, bueno, quería saber un poco, porque eres de los pioneros, ¿no? En altura, en entrenamiento en España y Sierra Nevada, pero bueno, en altura en general. ¿Qué importancia o cuánto es de importante esto en las series mundiales? Porque ahora mismo yo creo que lo hacen todos. Javier Gómez Noya, por ejemplo, no lo hacía porque no le hacía falta, pero ahora que tenemos más estudios sobre esto, ¿cuánto es de importante o si hay muchas cosas antes, ¿no? Sí, depende del nivel deportivo. Mira, para los Juegos Olímpicos de México 1968, antes de esos Juegos, estamos hablando de una época donde el mundo estaba con mucho conflicto, sobre todo estaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Sí. Y el deporte era como un banco de pruebas de probar la tecnología y todo. O sea, cuando decimos la tecnología ahora, me río yo de la tecnología que usamos nosotros comparada a los medios económicos y tecnológicos que se usaban entonces. Entonces, Alemania Oriental tenía un velódromo y una pista de atletismo bajo tierra a 2.300 metros de altitud. Hostia. Simulando las condiciones para preparar esos Juegos Olímpicos. O sea que fuerte, sí. digamos que el conocimiento del entrenamiento deportivo no se divulgó mucho, que era secreto, ¿vale? Se utilizaba evidentemente cada país para preparar de la mejor forma a sus deportistas, ¿vale? Entonces la altitud se iba usando, como te digo, desde hace 60 años. Yo pude aprender mucho sobre entrenamiento en altitud por dos motivos. En la Facultad de Ciencias del Deporte de León, con el profesor de Fisiología, el catedrático Gerardo Villa. Él trabajaba con hipoxia y con hipoxia intermitente, con los médicos de tipo ciclistas profesionales, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues ya nos explicaron cómo funcionaba, incluso participamos en algunos trabajos de investigación y ya fui aprendiendo. Y luego tuve otra fuente muy importante de aprendizaje con Alberto García Bataller, que es profesor en la INEF de Madrid, de triatlón, el entrenador de Ana Burgos, diploma en Juegos Olímpicos de Atenas. Y entonces en Sierra Nevada le pude acompañar en varias de sus estancias. Entonces también entra ahí mucho Chema Martínez, con su entrenador de entonces, que era Fernando Lozano, y ganaron el campeonato europeo de 10.000 metros. Entonces, o sea, como te decía, se utiliza desde hace mucho. La altitud en los deportes de resistencia es algo casi fundamental, porque te ayuda a que el entrenamiento te disminuya menos, sobre todo la serie roja, lo que sería la masa de hemoglobina, y sobre todo te da otras ventajas, como es que disminuye, o sea, provoca menos estrés oxidativo en el entrenamiento que haces. La resistencia provoca mucho estrés oxidativo, o sea que nos envejece, y en la actitud pues envejece menos, claro. Y mejora mucho también el consumo oxígeno, de forma fraccional y más. Entonces tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas, porque genera mucho estrés. Así es. Entonces hay que manejarlo con conocimiento de que estás dando más carga de entrenamiento, ¿no? Claro. Entonces es importante, es un estímulo importante, tanto como cualquier otro que te genere más adaptación mientras no te sobreentrenes, como puede ser el calor, la humedad, la adaptación a las circunstancias de competición que puedas tener, ¿no? Entonces, entendiendo que es un estrés a mayores, ¿cuánto? En torno a un 20-15% más de la carga, te provoca entrenar en torno a 2.400-2.300 metros aproximadamente. Siempre que subís a Sierra Nevada, ¿bajas la carga, digamos, máxima? ¿O? La calculas, porque luego, claro... O la carga será la misma, pero el volumen será menor, ¿no? A ver, la carga la medimos mezclando medir volumen, intensidad y densidad con los ecos, que es un sistema que diseñamos en el año 2011 con Jonathan Esteve, y entonces nos estima cuánta carga es, ¿no? Pero a lo que te iba es a que los deportistas se van adaptando a la altitud. Entonces lo que hoy te genera mucho estrés, dentro de 3 años, si tú has ido haciendo exposiciones a altitud, te genera menos. Claro. Entonces esa es la clave. Entonces, claro, la gente nos puede ver entrenar en Sierra Nevada
A lo mejor ves que Fernando Alarza hizo 30 minutos a 3.5 en la pista, pero Fernando llevaba muchos años trabajando en la altitud y tenía un nivel de muy alto rendimiento. Y a lo mejor Mantecón estaba haciendo no sé qué y fulanito estaba haciendo la Gelus, hacía no sé cuál. Claro. Hay deportistas como Lasse que tenía muy buen nivel deportivo, pero cuando vino nunca había hecho altitud. Y hay otros como Mantecón que desde pequeño empezaba conmigo a hacer altitud. Entonces, son muy diferentes. Entonces, esa es la clave, ¿no? Entonces, las concentraciones grupales, sobre todo en triatlón en altitud, son peligrosas. Porque hay gente que puede llegar a una carga, buen entrenamiento y otros muchos muy pasados. Claro. Y luego, además, suelen ser aburridas, o sea... Eso es. Tiene que ser para deportistas muy... Vida monacal, ¿no? Sí, muy comprometidos, lo que hablábamos, ¿no? Que tengan un compromiso consigo mismo muy alto, porque si no hay muchas otras cosas que te van a ayudar a mejorar el rendimiento con menos riesgo. Claro. Y hablando un poquito de Fernando Alarza, conoces el burnout, ¿no? El quemado. ¿Tú crees que se quemó o ya lo tenéis más o menos hablado de una vez pasen los Juegos Olímpicos? Pues yo lo he escuchado alguna vez que después de 2020 iba a estar como un año parado. Al final se alargó un año más y yo creo que esto fue mermando, sobre todo de cara a tener una hija y ahora va a tener 2. Sí. Entonces, ¿crees que es una consecuencia directa del compromiso al 110% como es preparar unos Juegos Olímpicos? No preparar unos Juegos Olímpicos, sino con opciones, ¿no? ¿Crees que es una consecuencia o...? Bueno, lo he tratado un poco en la idea. Él tenía claro que iba a preparar Tokio y después no sabía exactamente si seguiría o no, dependiendo de su nivel deportivo y de cómo estuviera. El gran hándicap fue el COVID. Eso obligó a un año más de preparación y en ese año se juntaron dos cosas. Una, no haber competiciones, con lo cual a un deportista como Fernando, que estaba entrenado, y no solo él, sino una generación en un sistema súper competitivo de marzo a agosto, de marzo a septiembre, le pasó factura psicológica y física, ¿no? Porque se preparaba con un invierno fuerte y luego a competir y era muy competitivo. Entonces pasas a 2 años de preparación sin competir. Así es. La siguiente entre Lausanne 2019, Yokohama 2021, en mayo. Mira. Sí, con un... Sí, alguna carrera... algunas copas del mundo simulacro anunciadas a última hora para un profesional como Fernando, que esa capacidad adaptativa no le iba más, le iba menos, porque se iba haciendo más mayor y sobre todo tenía vida familiar. Claro. ¿No? Entonces, el segundo factor es la familia. Él tiene una hija y quiere estar con su hija y quiere criarla y quiere educarla, ¿no? Entonces se juntaron esos dos factores, ¿no? Y sobre todo un confinamiento totalmente desmotivador para cualquier persona que se prepare para cualquier actividad física al aire libre de alto rendimiento. O sea, eso fue la puntilla. El confinamiento que sufrimos, un sinsentido, y entonces la tormenta perfecta, ¿no? Y después de ese periodo, pues Fernando se preparaba para los Juegos Objetivos de Alto Rendimiento, y cuando vuelves de los Juegos un vacío. Tienes un vacío muy grande, que ya he explicado, y la motivación hasta los siguientes Juegos está lejos. Ya había ido a 2 ciclos olímpicos, la verdad que había conseguido casi todo, podríamos decir, a lo que un triatleta de alto nivel puede aspirar. Y también pues el balance de que su familia cada vez pesa más, porque tiene 2 hijas ahora mismo, y que también tiene una vida que quiere desarrollar a nivel profesional, que era ser policía nacional, porque siempre había... Él lo tenía claro, ¿no? Siempre había tenido esa inquietud y ahora mismo lo es. Entonces, digamos que cambió la actividad de alto rendimiento por otra... de alto rendimiento también, pero... Sí, solución de continuidad, claro. Para la posición. Entonces, esa transición, es cierto que si de alguna manera estuviera facilitada al mercado laboral por parte de lo que son los deportes no profesionales de naturaleza olímpica, sobre todo. Sí, yo creo que antes has dicho la clave de Francia, que era las carreras con tanto nivel, pero yo creo también
el tema de la seguridad, estabilidad económica para los deportistas, yo creo que también es un buen factor. Eso pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en Alemania, que son de las Fuerzas Armadas. Eso es. Entonces, por ejemplo, Lasse eligió no ser del ejército, pero porque él quería estudiar la carrera, hizo sus estudios aquí de ADE y tenía claro esa parte, pero generando si hubiera sido acceso a la policía, luego con formación, por supuesto, directo, pues seguramente cuando iba a Lanza estaría entrenando y disputando los próximos Juegos Olímpicos, porque claro, es lo que te digo, es que tiene una familia y es el proveedor responsable que la vida va a durar mucho más de los 30 años que tendrían, ¿no? Así es. Y por último también quería saber sobre la altura en Alicante, ¿no? Los sistemas estos de dormir en cámaras de altura y tal, que sí, la hipoxia. Claro, es el concepto de la disminución de la presión parcial de oxígeno de forma artificial, ¿no? O de forma natural. Existen generadores que tú puedas usar para un espacio cerrado, puede ser una habitación, una tienda de campaña o una máscara, te genera unas condiciones de mayor o menor hipoxia, ¿no? Que tú regulas con el generador. Entonces esto pues es la forma que tienes de hacer altitud a nivel del mar, ¿no? Sí, tiene los beneficios del mar, ¿no? Bueno, al final es siempre, acuérdate que son horas o minutos en los cuales expongas a un cuerpo a hacer algo. Claro. Igual que entrenar. Esto es un estrés. Tu correr te supone un estrés, te supone una respuesta en valores de tu cuerpo fisiológicos. Frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, además. Si haces eso en altitud, te supone más estrés. Si vives en altitud, gastas más energía que si vives a nivel del mar. Claro. Entonces es lo que hay que calcular. Tú puedes hacer altitud a nivel del mar X horas y son las horas que tú tienes que calcular que en un periodo de tiempo vas a dar. Entonces esa es la clave para luego provocar un efecto posterior de adaptación. Que consigas que tu rendimiento físico sea mayor durante X tiempo. Entonces siempre son todo lo que puedas pensar que te va a estresar más, te puede generar más adaptación o fatiga o te puede generar una fatiga excesiva, ¿no? Entonces, equilibrio. Pues, por eso te digo que el plan está vivo y que el plan de entrenamiento siempre tiene que no puedes hacer tú hace 10 años un plan y que ahora sigue igual. O sea, es inconcebible. Claro. Para mí, porque puedes tener muchas fuentes de innovación. No innovación solo porque digas, no, esto se ha descubierto ahora. No, a lo mejor esto se, como te decía, la actitud se lleva haciendo 60 o 70 años. Claro. La cuestión es que si tú no la aplicabas, pues es una innovación porque puede mejorarte más. ¿Qué opinas, por ejemplo, de Joel Fillier? Que yo creo que sí que, bueno, de los más conocidos, pero también yo creo que tiene este método de cada semana lo mismo, por lo menos lo que se ve desde fuera. Tampoco me he puesto a indagar mucho, ¿no? A ver, hay dos cosas. Una, sin lugar a dudas, los deportistas que ha ido entrenando a lo largo de muchos años han tenido grandes resultados deportivos, o sea, podium, medallas mundiales, muchísimo. Y por otra parte, sí que hay que reconocerle que ha creado una metodología de trabajo en grupo, de entrenamiento, de deportistas de alto nivel, que o ha creado o ha contribuido, no sé si fue el primero en hacerlo, ¿no? Había muchos entrenadores que lo han tenido, ¿no? Hombres como mujeres. Pero él ha sido una cabeza visible como entrenador en crear un grupo profesional de alto rendimiento, ¿no? Luego el plan en concreto no lo conozco, o sea, no... Yo creo como muy repetitivo de cada semana. Bueno, conozco información que manda algunos deportistas, pero no te puedo decir exactamente la metodología, si siempre repite el mismo plan o no, pero sí que, como te decía, de aquel congreso que fue sí, que en aquel entonces sería... Porque ellos decían que, bueno, que ellos tenían su programa de entrenamiento y que ellos creían que ese era el programa que funcionaba, las estructuras y que lo replicaban y... Pero también... Ya digo, no conozco el día. También el entrenador tiene que creer en él, ¿no? Igual que el deportista tiene que creer en el entrenador también tiene que creer en sí mismo. Sí, lo que pasa es que el papel lo aguanta todo. O sea,
Pero nosotros podemos coger la agenda, esa agenda desde la cámara del año 2022, ahí están los entrenos y decir, no, esto es lo que funciona, o sea, el papel lo cuenta todo. Claro. O sea, yo creo que tienes que tener un guión, pero es como el cine. O sea, hay un guión, pero si no grabarían una vez solo. Claro. Y al final, para que salga una película, ¿cuántas Tomas. tomas y horas de rodaje hay? La película luego dura 2 horas, ¿no? Sí. Dura 2 horas, pero ¿cuántas horas Claro. de películas de rodaje tenemos? ¿No? Entonces yo creo que hay que tener un guión, pero que luego hay que trabajar en el día a día y modificarlo. Sí. Y por último, el método noruego, que sí está más reconocido y tal. ¿Qué opinas de él? Al final es un entrenamiento polarizado, ¿no? Pero bueno, ellos tienen una formación con el Comité Olímpico importante en fisiología del ejercicio, o sea, la tradición de entrenamiento en Noruega en deporte de resistencia viene muy dada del esquí de fondo. Uh-huh. Y ha habido científicos que han publicado mucho sobre esto y demás. Entonces, un poco lo que ellos proponen, sobre todo, es trabajar en torno a los umbrales lácticos, porque lo miden con lactato. Entonces es como que no pasarte de intensidad demasiado con los deportistas y trabajar mucho los umbrales. Volvemos a lo mismo, claro, eso está bien o está mal, da igual, pero depende en qué deportista. Claro. No es lo mismo deportistas de mucha calidad, o sea, deportistas que de por sí tengan unas capacidades fisiológicas elevadas, que en deportistas jóvenes que a lo mejor hay que potenciar esas capacidades fisiológicas y luego eso está bien orientado a población de élite mundial. O sea, deportistas muy buenos ya que a lo mejor no necesitan tanta intensidad de trabajo porque a lo mejor ya lo hicieron antes y ahora necesitan más economía, ¿no? Que decimos, más endurance. Claro. Entonces todo depende del contexto. Pero sí que ahí aportan más información. O sea, ellos tienen algo objetivo, ¿no? Que es el lactato, por ejemplo. Sí, exacto. Y hablan de intensidad, de cosas medibles, de cosas que aportan herramientas. Que yo soy más partidario en el caso cuando hablamos de metodología, de construirla con herramientas. Entonces, no basado en el humo, decíamos, ¿no? Entonces, claro, las herramientas ayudan a trabajar mejor. Claro. Y ya, por último, ahora sí que sí. Solo que me digas una frase de algunos deportistas que quiero, o sea, una frase que lo primero que se te venga a la mente de X deportista. Primero la salud. Nombre metódico. Es un hombre metódico. Es un hombre que cree y creía en lo que hacía y que lo llevaba hasta el final. O sea, las le decías que tenía que dar 100 vueltas en la pista de atletismo a las 3 de la tarde y no te preguntaba. Plantaba a las 3 y las hacía. Qué bueno. ¿Chiqui Pérez? Es espontáneo. Chiqui Pérez tiene espontaneidad de desparpajo en la competición, de salir a disputar y ganar las competiciones, pero también luego en la preparación pues tiene muchas veces la falta de constancia en el trabajo diario, ¿no? Pero sin lugar a dudas es un competidor. ¿Roberto Sánchez? Es un carácter. Tiene carácter. Es un deportista trabajador y con carácter. Y él se pone en su día a día con su martillo pilot y luego tiene carácter en las competiciones porque es una persona que ante situaciones adversas y difíciles del alto rendimiento las consigue y las supera. ¿Chisca Tous? Pues Chisca tiene la capacidad de transformación a lo largo de reinventarse. O sea, porque ha pasado de tener una situación difícil de alto rendimiento, por decirlo así, no estar en el contexto de series mundiales y copas del mundo asiduamente, y a través del cambio de nacionalidad, sí, pues plantarse en esa situación y afrontarlo. Y bueno, ahora mismo está clasificado para los Juegos de París, lo tiene en la mano. Ahora mismo ¿Está clasificado ya? Por ranking olímpico, como por primer país europeo no clasificado. Entonces, el año que viene no puede cerrar no puede certificar. O sea, que tiene muchas posibilidades. Qué bueno, qué bueno. O sea, que ya te digo eso.
Al final es reinventarse, ¿no? Sí, sí, Porque sí. claro, eso le pilla a chica de más mayor. O sea, no es una chica de 20 años, sino Claro. 30 ya Ujú. no ha sido capaz de afrontar. David Cantero. David Cantero es capacidad de transformar el talento en trabajo. O sea, es un deportista con mucho talento para correr, pero que trabajando consigue que además sea talentoso en triatlón. Sí, sí. Entonces, a lo mejor su talento para correr no le daría para ser estar en atletismo a nivel mundial. Si hubiera estado a nivel nacional, ningún problema. Claro. Pero en triatlón ha trabajado y ahí está en alto rendimiento, es muy joven y le queda todo por hacer. Pues si se juntan talento y trabajo. Claro, si en esa, ya te digo, esa capacidad de no haberse dormido los laureles, ¿no? Eso es. Gente joven, Eso es lo difícil. claro, que en categorías inferiores destacan porque ganan fácil debido a que tienen capacidad y entrenan, pero no tienen ese nivel competitivo dominado. Pero claro, cuando ya vayáis al toro, Así es. luego como no trabajes mucho, da igual tu talento que tuvieras nadando, que tuvieras corriendo. Y entonces, en este caso, pues a base de trabajar, está llegando a ser competitivo. El año pasado en Copa del Mundo y bueno, pues este año veremos en Serie Mundial, pero vamos, lo tiene todo por delante. Así es. Muy joven y todo el tiempo del mundo. Eso es. Así que nada, muchas gracias. Ya no te quiero robar más tiempo. Tengo 100.000 preguntas más, pero bueno, vamos a dejarlo Bueno, para dejamos aquí y lo dejamos para una segunda parte. el año que viene, que ya sé tus fechas, en noviembre o así puede, así que ya me las sé. Nada, Muchas gracias y despídete si quieres. Nada, un saludo a todo el mundo y estamos en contacto. Ya seguiré entrenando.